¿Y qué significa inversa? Significa que cuando uno sube, el otro baja. Y viceversa. El índice DXY probablemente me está marcando una tendencia alcista, entonces yo sé que el oro podría tener una tendencia bajista. O sea, esto que ven acá no es estático, esto se mueve, porque Claro. La economía, el trading es una película, no es una fotografía. Hola Latinoamérica, bienvenidos a Maestros del Dinero. Conocen los aspectos básicos de las inversiones, del ahorro, del trading y la rentabilidad potencial de los activos financieros. Tenemos para ustedes como invitado al autor, inversionista, speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bien. Soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de Maestros del Dinero. Walter, vamos a hablar hoy día de un tópico que no lo hemos tocado para nada, que puede sonar un poco técnico, desde luego, pero hay que hacerlo, digamos, de una forma más didáctica, con poder de síntesis, de las correlaciones entre activos, entre divisas, entre materias primas, entre vehículos de inversión, en fin, las correlaciones. Voy a empezar, digamos, en este episodio por explicar qué cosa es una correlación desde una definición honesta. En economía, la correlación explica una relación entre dos variables, X e Y. Correcto. ¿No? Y qué tan fuerte, qué tan sólida, qué tan sostenible en el tiempo es esta correlación, ¿verdad? Entre, repito, variables X e Y. Es vincular dos variables, ¿no? ¿Qué sucede cuando una afecta a la otra o si se van a dar ahí algún tipo de conflicto o si las dos, digamos, están conflictuadas, ¿no? O si las dos, al contrario, no generan ningún tipo de conflicto, ¿no? ¿Y qué tan útil es esta correlación para la investigación a propósito o respecto, por ejemplo, en el caso de una investigación económica, una investigación en finanzas y en general, ¿no es cierto?, en una investigación alrededor o en una búsqueda alrededor del trading, ¿no es cierto? Técnicamente hablando, una correlación es fuerte cuando se acerca a 1, ¿no? Esa es una correlación, o sea, un 0.75, un 0.85, o sea, ahí estamos hablando de una correlación fuerte. Menos de eso, o alejándonos del 1, ya estamos hablando de que ambas, digamos, variables, por decirlo económicamente hablando, no tienen tanto en común. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Las cosas, digamos, en común que tienen dos variables, o tres variables, ¿no? ¿Por qué no decir 3 o 4 variables? En fin, si trasladamos esto, Walter, al trading, al mundo del trading, evidentemente podemos encontrar correlación entre quiénes. A ver, entre activos financieros, entre divisas, materias primas, entre otras divisas, acciones, es decir, renta variable, bonos, es decir, renta fija, etcétera, ¿no? Toda una gama de posibilidades, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros vayamos definiendo, digamos, no definiendo la correlación, pero sí, por ejemplo, hablar de ciertos instrumentos que nos ayudan. Y creo que el principal es, a ver... Ahí déjame complementar algo, ¿no? Cuando nosotros vemos el tema de la correlación, lo estamos utilizando para... Muchas veces tú estás haciendo un análisis. Imagínate que estás analizando el oro. Ajá. ¿Ok? Pero a veces no te pinta nada el oro. Pinta, decimos, a que no se ve pues claro, ningún tipo de tendencia, ni alcista, ni bajista, ni lateral. Dices, hoy día el oro no me pinta nada. Está ahí que no sé si sube, baja, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué tiene correlación el oro? Con el índice DXY, por ejemplo, es DXY, que es el índice que sigue al dólar. El dólar, claro. Como tienen una correlación inversa, así es, entonces me voy a analizar este índice. ¿Y qué significa inversa? Significa que cuando uno sube, el otro baja. Y viceversa. Exacto. Hay casos en los cuales tienen ambos el mismo comportamiento. Correcto. Pero ese es el 1%. Correcto. Entonces, la correlación, en principio al trader le sirve para quizás buscar el otro instrumento y analizarlo a lo mejor de una mejor manera. O sea, el oro no me está pintando nada en la pantalla, me voy a ir a mirar el índice DXY a ver qué cosa es lo que me está diciendo. El índice DXY probablemente me está marcando una tendencia alcista, entonces yo sé que el oro podría tener una tendencia bajista. Entonces, en principio es eso, 1. 2, ¿para qué también nosotros buscamos correlación?
Porque no solamente hay esa correlación que podemos encontrar entre pares, entre materias primas o lo que fuere, sino que ¿qué va a suceder si determinado evento fundamental se da? Y ahí entra, por ejemplo, política monetaria. Que es lo que nosotros vamos a conversar ahorita, ¿no? Entonces, ese es tu tema muchísimo más que el mío. Pero ahí tienes muchos indicadores o muchos eventos que uno los puede encontrar en el calendario económico. Recuerden que dependiendo el tipo de calendario económico que ustedes utilicen, va a haber algunos que tienen una estrellita, algunos que tienen 3 estrellitas, otros que tienen un torito, otros que tienen 3 toritos, otros que le ponen verde, ámbar y rojo. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio con la tasa de referencia al corto plazo de la Reserva Federal? Correcto. De los Estados Unidos. La Fed. El sistema de la Reserva Federal. Ojo, América Latina, que no es que Estados Unidos tenga un banco central, como lo puede tener Perú, Chile, Colombia o Argentina, qué sé yo. Tiene 12. Claro. En concreto, y por eso se llama un sistema de bancos centrales. Y como cualquier banco central, maneja la tasa de referencia de corto plazo. ¿Y por qué es de corto plazo? Porque influye en tasas de largo plazo, que son las tasas que manejan los bancos. Las tasas comerciales. Exacto. Esas tasas que te dicen cuánto te van a cobrar a ti de interés. ¿Y por qué de corto plazo? Porque el Banco Central, cuyo presidente es el señor, y me pongo de pie, bueno, ya estamos de pie, me pongo de pie, es el señor, el caballero Jerome Powell. No, él utiliza la tasa de referencia de corto plazo sobre todo para controlar la estructura que tiene la economía. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver entonces la tasa de referencia de corto plazo con el dólar estadounidense? Hagamos un análisis con las personas que nos están viendo ahorita. Si ustedes que nos están viendo van a participar en este análisis directamente con nosotros. A ver. Entonces, porque el análisis tiende a ser racional y eso es lo más importante. El trading tiene mucho componente emocional, muchísimo. Eduardo, dinos por favor, que la Reserva Federal nos diga que la tasa de interés va a bajar por decirlo. Olvídense de los puntos porcentuales, que va a bajar. Que va a bajar. Que va a bajar. ¿Cómo impacta eso en la moneda estadounidense, en el dólar? A ver, hay, digamos, 3 dimensiones. A ver. ¿No es cierto? Cuando baja la tasa de referencia, que es de corto plazo, como dije un ratito, no solamente bajan las tasas, digamos, vamos a decirlo así, activas de los bancos, también bajan las tasas pasivas de los bancos y de los activos cotizados en dólares. Por lo tanto, ¿qué pasa con el dólar? Se debilita. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí. El dólar se debilita. Sí. Entonces, si baja la tasa de interés, el dólar se debilita. Con sus matices, pero se debilita. Entonces, si la tasa de referencia es subida, entonces el dólar se va a fortalecer. Se fortalece. Y si el dólar se fortalece, las otras monedas se van a caer. Se van a caer. Volvemos a encontrar esa correlación también. Así, hemos aprendido hoy día. De nuevo tenemos esos match. Estamos aprendiendo y ustedes están dándose cuenta. Tasa de referencia cuando baja, debilita el dólar, los otros activos se pueden fortalecer. Así. Tasa de referencia cuando sube, fortalece al dólar, los otros activos se pueden apreciar. Claro. Entonces cualquiera empieza a buscar su tendencia bajista o su tendencia alcista. Primer evento. Entonces, siempre fíjense también en temas de empleo. Si estamos hablando de la economía más grande del planeta, que es los Estados Unidos, el empleo no agrícola, es decir, aquellas empresas que contratan consultores o aquellas empresas o fábricas que contratan no un turno sino 2 turnos porque bajó la tasa de referencia, entonces las empresas tienen más créditos, pueden implementar proyectos operativos, contratan a más personal, en fin, la demanda nuevamente va a subir. Entonces creo que es otro evento importante, es el empleo no agrícola en los Estados Unidos, que es muy fuerte, es muy correlacionable con otros tipos de variables y además también nos otorga muchas pistas y muchas señales de cómo se va a ir desenvolviendo la economía. Y también lo llevamos a la economía. Vamos a racionalizar esto igual. O vamos a razonar sobre esto más que racionalizar. Si le va bien a la economía, hay más empleo. Hay más empleo. Entonces, y si le va bien a la economía norteamericana, ¿qué pasa con el dólar? ¿Se fortalece o se debilita? Se fortalece. Entonces, nuevamente, las otras monedas se debilitan. Claro. Y el oro va un poquito en contra. Va un poquito. Por eso es que actualmente, en toda esta temporalidad, vamos a decir, desde el mes de febrero quizás hasta la fecha que estamos hoy día, que ustedes nos están escuchando, con todo este tema de las tarifas, de los aranceles y todo esto, sí. El dólar se ha debilitado y el oro ha volado.
Claro. El oro ha ido como Toy Story hasta el infinito y más allá. ¿Y por qué entonces sigue siendo La correlación. refugio? Había cuenta, exacto, una correlación, ¿no? Correcto. Un activo defensivo o un activo refugio, ¿no? Entonces, porque así somos los la correlación me sirve para identificar esa tendencia, pero también para saber cuándo podría parar esa tendencia. Así es. Porque, ok, vuelve a reportar otra vez la tasa de interés. Yo estaba en una racha alcista, digamos, o un rally alcista por el oro, pero ahora entonces la tasa de interés cambia y el dólar se fortalece, Claro. entonces el oro va a empezar a tomar un poquito de curva. Ese es un hit que acabas de decir. Bueno, no porque seas mi amigo, pero en verdad es muy interesante. Por eso me invitas tanto. Sí, es verdad, lo que dice, como se dijo al inicio, ¿no? O sea, las correlaciones también no solamente demuestran el match que hay entre dos variables o tres o cuatro, sino también muestran una trayectoria temporal. Correcto. Temporal. La correlación no es para siempre, ¿eh? No. No es para siempre. Cambia por los eventos fundamentales Así es. y por los eventos técnicos que se puedan dar. Pero básicamente la correlación yo siempre la llevo por un tema de análisis fundamental. Entonces, muy atentos a los eventos globales, sobre todo en la economía más grande del planeta, muy atentos a la tasa de referencia de corto plazo, muy atentos a la inflación, al empleo no agrícola, todos esos datos que están ahí en internet, googleen, muy atentos al dólar, al euro, al oro, ¿no? Yo creo que siempre es muy valioso estar atentos a esos eventos, como bien dice Walter. Ahora, pasando a otro tema, ¿te gusta el vino? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿Sabes de maridajes? por favor. La correlación es eso. El trader tiene que saber de maridajes y tiene que saber de vino y de café. Por eso vamos a hablar ahora del maridaje que hay entre la correlación o las correlaciones y el trading. Cómo podemos usar esa, vinculación o ese relacionamiento, si es que existen las palabras, perdón, ¿no? Entre o a nuestro favor cuando estamos haciendo trading en divisas y evidentemente no colgamos a la correlación como herramienta. Lo hemos venido mencionando, pero importante es lo que tú dijiste hace un momento, la palabra temporalidad. Eso es fundamental. Nosotros no podemos mirar la correlación 3, 4, 5, 6 horas después de que ha sucedido, porque ya la temporalidad cambió totalmente. Claro. Normalmente estos impactos lo que tienen son subidas y bajadas drásticas, vamos a decir entre las previas 4 horas y las siguientes 4 horas. Luego ya empiezan a marcar una tendencia más estable. Ahí depende del tipo de trader que eres. Eres un trader que busca swing, varios días, entonces tú vas a esperar esas 4 o 6 horas y vas a mirarte con menos volatilidad pero más tranquilidad para tus operaciones. Si eres un trader scalper, que es el que entra y sale rápido, El bola, claro, entonces tú vas a querer entrar en el momento y tu análisis será de 5 minutos, será de 1 minuto para poder aprovecharte de esas volatilidades. Entras y sales rápido, ganas bien, pero también podrías perder bien si es que no haces bien tu análisis. Y si eres un day trader, pues vas a mirar un poquito intermedio entre los dos. Entonces, dentro de esto, ya que tenemos una gráfica, por favor, que nos puede ayudar con el tema de las monedas, aquí nosotros vamos a mirar el mercado de divisas y las materias primas. Hay varias, ¿no? La anterior. Hay varias gráficas ahí que ustedes pueden estar mirando, las banderitas, básicamente, que nos llevan con lo que son los países, ¿no? Pero más allá de que ustedes estén apreciando esa bonita gráfica que ha hecho Eduardo, nosotros vamos a conversar sobre 3 cosas. El euro, el oro y el dólar. Y el yen japonés, con los 4. ¿Ok? Vamos a empezar con los 4. Ahí. Tenemos uno que va a ir de manera transversal con todos. Es el dólar. El dólar. El dólar. El dólar de los Estados Unidos. Correcto. El dólar se maneja por el famoso índice DXY, DXY, que es esta siguiente gráfica, por favor, que nosotros podemos ver ahí en esa área, en esa zona. Aquí, como hacían antes, ¿te acuerdas? Que era una serie de televisión donde sacaban ahí. Sí, así es, ¿no? Entonces, en esta gráfica nosotros podemos apreciar el desenvolvimiento del dólar. Y como lo ven, está obviamente en una tendencia golpeada al suelo. Parece que se ha peleado con Mike Tyson. Así es, ¿no? Pero Mike Tyson en su prime, no en las últimas peleas que ha tenido. Mike Tyson era... Así es. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a bromas aparte y volvamos otra vez al límite. Acá nosotros tenemos este índice que nos lleva a medir cómo le está yendo al dólar. Ok, claro. Recuerden que habíamos visto 4 cosas: oro, yen,
euro y dólar. y dólar. El dólar lo estamos apreciando en la pantalla. Así es. Si todos ustedes empiezan a tener clara la diapositiva anterior donde nosotros veíamos las diferentes monedas, entonces si el dólar está cayendo, va a hacer ¿qué? Va a beneficiar a cualquier par que vaya de la mano con él. Yen, alcista. Alcista. El oro, alcista. Alcista, hacia arriba. Euro, alcista. Alcista. ¿No? Libra, alcista. Alcista. Franco suizo, alcista. Alcista. Claro. Porque este índice es el que todos los traders tienen que manejar. Más allá de cualquiera, cuando uno hace un análisis, lo primero que tiene que hacer es mirar, oye, vamos a ver cómo está el índice dólar. Porque el índice dólar ya te está dando el 60 o 70% de lo que sucede en el mercado. Así es. En tendencia. Así es. Mucha gente, Eduardo, se pierde, y aquí, por favor, obviamente esta no es una verdad pues al 100% absoluta, es solamente una forma que uno utiliza a veces para analizar, y que muchos de ustedes puede ser que no estén de acuerdo, pero antes de decir que no estoy de acuerdo, considérenlo. Mírenla y por ahí que los pueda ayudar con su trading. Muchos estamos analizando oro, estamos analizando franco, estamos analizando pares, estamos analizando plata, lo que fuere. ¿Por qué no analizamos un ratito antes de entrar a ver nuestro instrumento, el índice DXY? Claro, para ver qué sucede con el dólar. A mí que me importa el dólar si yo estoy de mercado asiático, te importa mucho. Y además porque el DXY o DXY lo que te permite también es una métrica que por lo menos para los economistas es muy difícil de detectar, ¿no? Que es la trayectoria del dólar. Porque el dólar, en verdad, Walter, América Latina es una variable muy compleja, muy complicada de no solamente detectar trayectorias, sino de estimar o proyectar. Por eso, un paréntesis, Walter, perdón, ¿verdad? Te robo 30 dólares, dale. Cuando ustedes escuchen a un economista, la radio, en el periódico, en la televisión, en un podcast, hablando de que el dólar va a cerrar el año en 20 pesos mexicanos, o en 900 pesos chilenos, o en, no lo sé, 5 reales, 5.5 reales brasileños, o en 3,70 unidades por dólar, no vean más, no escuchen más a ese comando. Solo está haciendo una apuesta, ¿no? O sea, dentro de eso. Pero es muy poco responsable también, ¿no? Poco profesional, sí. Además, ¿eh? Pero en cambio, si ustedes se fijan en esta, en esta trayectoria, en esta métrica que nos brinda el índice dólar, eso es mucho más serio, mucho más profesional. Y sobre todo es mucho más sostenible, Walter, porque nos demuestra realmente hacia dónde puede ir, ¿no? El dólar, y ya uno como trader, ya no como economista, ¿no? Sino ya como trader puede tener el olfato suficiente como para saber qué cosa correlacionar y qué cosa no. Yo lo que les sugiero es lo siguiente. Lo primero que uno tiene que ver es la gráfica como la está mirando atrás. En área, en zona, como ustedes lo quieran llamar. Si quieres la puedes ver en velas también. Se mide en puntos, ¿okay? Ojo. Si quieres la puedes ver en velas. O sea, así limpia, sin ningún indicador. Es facilísimo, pues son puntos. Es que mira, no tengo que ser un genio para darme cuenta toda la caída que ha tenido ese índice. No, y son enteros, entonces no se complican. Entonces, números crudos. Para cerrarte la idea, luego de ver esta gráfica totalmente limpia, abre tu instrumento, el que tú estés analizando, pero limpio también, sin indicadores. Si tienes dos, para eso los traders tienen dos pantallas a veces. No tienes dos pantallas, míralo en tu teléfono. Compáralas. Claro. Te vas a dar cuenta que son opuestas o que en algún punto se podrían cruzar. Claro. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver tus operaciones. Cualquier persona que sea un swing trader, hoy día le está apostando al dólar. Claro. Porque sabe que en 3, 6, 9 meses o en algún momento va a llegar a recuperarse, va a llegar a un nivel. No va a rebotar. Claro. Cualquier persona que esté, vamos a decir, mirando muy bien las cosas, va a analizar si va a entrar al SP500, si va a entrar al US100, si va a entrar, digamos, al US30, claro. Porque son índices que han comprobado durante toda la vida que han tenido una recuperación en el tiempo. Así es. Entonces, esa es la famosa correlación que nosotros hemos estado explicando. No solamente se cierren en que si uno sube, el otro va a bajar, porque estos tienen una correlación directa, sino miren la correlación que puede haber en el tiempo. Y eso ya hace que nosotros poco a poco tengamos un panorama más amplio. Si podemos regresar a la gráfica anterior un segundito, por favor. A las banderitas. En la producción, a ver si nos apoyan. Eso me hace acordar del álbum de España 82, pero bueno.
O sea, esto que ven acá, América Latina, no es estático, ¿no? Hay que insistir en eso, Walter. Siempre es dinámico. Esto se mueve, porque la economía, el trading, es una película, no es una fotografía, ¿no? Aunque a veces hay traders que piensan que es una foto, no es una foto. No puedes tomarle foto a lo que quieras, pero no le tomes foto a las correlaciones, por favor. Las correlaciones son muy dinámicas, ¿no? Claro. Pero mira, explicar una rapidito. Cuando el dólar baja, está la bandera norteamericana, el oro sube, ¿no es cierto? Pero por ende, al mismo tiempo, el euro está subiendo también. Así es. Porque tanto el dólar con el euro están relacionados y tanto el oro con el dólar está relacionado. ¿Te das cuenta que hay una de tres? Eso es un trío ahí. Por eso es que no solamente se limiten a correlacionar dos activos, no pueden correlacionar 3, 4, ¿no? Activos. Correcto. Y ahí tienes el oro y el franco suizo también. La imaginación se olvida. Y al mismo tiempo, mira, estas tres que están, el oro y el franco suizo también van a subir. Así es. Porque obviamente el dólar está yendo mal. Y además ahí tienes muchas, tienes no solamente divisas, ¿no? Tienes también materias primas. Sí, claro. Tienes plata, tienes petróleo, ¿no? Tienes zinc, en fin, tienes una serie de activos que pueden estar vinculados, puedes hacer el maridaje que deseas, ¿Y ¿no? por qué siempre yo le recomiendo a las personas, es una recomendación 100% personal, siempre porque yo le recomiendo a las personas que se dediquen solamente a un instrumento? ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás, y ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Imagínate que tú estás haciendo trading con el oro, pero dices, ya, ok, es un commodity, pero también quiero hacer trading con una moneda. Uh-huh. Entonces vas a hacer trading con el dólar, vas a perder en uno de los dos. En uno de los dos vas a perder, porque tienen esa correlación. Claro. Entonces, si el dólar está relacionado con más del 60% de lo que está en el mercado, vas a perder en alguno de los dos. Por eso es mejor enfocarse en un solo instrumento. En el trading, que es de corto plazo, la concentración te puede generar rentabilidad. En las inversiones de largo plazo, la diversificación te puede generar protección. Claro. Pero nosotros estamos hablando de entrar y salir. Ustedes quieren entrar y salir para ganar dinero. Además, hay un tema de tiempo también. O sea, no es que estemos metidos esto el 100% del día, ¿no? Por eso, considérenlo. No, considérenlo, ¿no? Y además, recuerden que, ahora sí, discúlpame, voy a hablar de el 60%. El 60% de las reservas mundiales de los bancos centrales están en dólares. Y como bien dijo Walter, el dólar es un activo transversal a todo este esquema que estamos viendo. Todos se cruzan con él. Todos se cruzan. Walter, muchísimas gracias. Ha sido un poquito, a veces quizás, perdonen si hemos sonado trabalenguas o algún punto, pero... O técnicos. Pero si retroceden... Hemos sido didácticos. Si retroceden otra vez y lo escuchan por segunda vez, van a entendernos muy bien. Yo creo que sí. Y de paso, pues, evidentemente, aprendemos todos, ¿no? Y sobre todo ustedes. Correcto. Walter, de nuevo, las gracias del caso por estar acá. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. No, y gracias a ti, América Latina, porque nos has permitido aportar con nuestros conocimientos en materia de planificación financiera y en función a tu realidad y a tu experiencia. No te olvides de darle un me gusta, regálanos ese me gusta a nuestro contenido, suscríbete al canal iForex Latam, Maestros del Dinero, dale clic a la campanita para que recibas todas las actualizaciones alrededor de tus finanzas personales. Hasta la próxima, maestras y maestros del dinero. Chao.